En el 2007, la dramaturga Yasmina Reza escribió su obra más reconocida, Un Dios Salvaje. Esta describe un conflicto entre dos parejas que se reúnen con un objetivo de resolver un conflicto entre sus hijos, pero tratando de resolverlo, crean aún más conflicto. Como parte de un proyecto del colegio, decidimos analizar ambas interpretaciones y compartir nuestras conclusiones en un video. Comencemos con las diferencias en el contexto. Esto se compone de 3 partes. Primero tenemos el nombre de la obra, qué es lo que significa, etc. Segundo tenemos el lugar, que es realmente a dónde es que se ubican los personajes y las acciones que toman los personajes. Y finalmente tenemos el nombre de los personajes y la relación que tienen esos nombres a la ubicación o el lugar que mencionamos previo. El nombre de la obra cambia de Un Dios Salvaje, que es la obra, a Carnage, que es la producción cinematográfica. Los dos nombres mantienen el mismo propósito, pero transmiten mensajes relativamente diferentes. Un Dios salvaje se refiere a un ser poderoso que es salvaje. Esto, se refiere a los padres que en vez de resolver un problema, lo generan. Entonces, en este caso, los padres, son los dioses y son salvajes porque en vez de resolver un problema, lo generan. Por otra parte, Carnage se refiere a la conversación entre las parejas siendo casi como una matanza. Dado que ninguna pareja es realmente civilizada, se podría decir que Carnage también se refiere a la matanza de los valores culturales en el diálogo. Dado que las parejas, en el diálogo, mientras conversan con sí mismas, no están enseñando valores culturales de una sociedad civilizada. El lugar de la obra cambia de París, en Francia, a Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, las dos en un apartamento. Es muy probable que los productores hicieron el cambio de lugar, dado que la audiencia del contenido cambió. Para lograr que la película fuera exitosa, tenían que apelar a una audiencia estadounidense. Dado que sería relativamente incómodo tener actores hablando inglés en una escena en Francia, fue mucho más fácil solo cambiar la escena por total a una en Estados Unidos. Aparte del lugar, las escenas inmediatas no cambian en la película como en la obra. Ambas adaptaciones ocurren en el apartamento de los padres del hijo que fue atacado. En el caso de la película, ellos son Michael y Penélope. En el caso de la obra, son Michelle y Veronique. Ahora veamos la construcción de los personajes. En ambas adaptaciones, el desarrollo de los personajes se mantiene igual. Los 4 van por un camino emocional que los lleva a revelar sus intenciones reales por la cual están en esa reunión. Ellos realmente no están ahí por sus hijos o para resolver un conflicto entre ellos. Si eso fuera el caso, se hubieran ido apenas terminaron de redactar el formulario para la aseguradora. Sigamos con un análisis de cada personaje individualmente para ver cómo es que esto se manifiesta. Nicole, o Annette en la obra, realmente quiere probar que es una buena mamá. Esto es dado a que su hijo le pegó a otro niño violentamente con una rama. Dado que la sociedad considera que el hijo de una mamá buena no le pega a otros, ella está ahí para probarse como una buena madre, tomando los pasos necesarios para corregir las acciones de su hijo. Esto se evidencia en la obra cuando ella queda de acuerdo con traer a su hijo a disculparse con el niño que atacó. Esto también se puede ver cuando ella defiende los motivos de su hijo, explicando de que no es un salvaje. Penélope o Veronique en la obra quiere probar que ella es una persona civilizada, honesta y generalmente buena. Atacan a su hijo, y en vez de demandar a la otra pareja por daños hechos a la cara y los dientes de su hijo, decidió manejarlo de una manera pacífica, invitarlos a resolver el conflicto en su apartamento. Esto se evidencia en la obra cuando ella le pregunta a la otra pareja si podría traer a su hijo, el agresor, y que se disculpe con el otro hijo, que es su hijo, la víctima, para poder mantener una relación y amistad entre ellos. Eso también se puede ver cuando ella urge a los otros personajes que paren de ser incivilizados y que se comporten como adultos. Michael o Michelle en la obra nos prueba de que a él le importan muy poco sus niños y sus vidas respectivamente. Al principio de la obra, él se comporta de una manera muy respetuosa y humilde. Después, no solamente cambia su carácter y nos prueba que le importa muy poco,
También nos damos cuenta de que su esposa, Penélope Veronique, le tuvo que pedir que se comportara como un adulto antes de la reunión. En la obra, esto es muy claro cuando habla sobre cómo prácticamente mató a la mascota de su hija, el hámster, sin considerar cómo se sentiría ella. Finalmente, Alan, o Alain en la obra, simplemente no le importa la familia y solo se dedica al trabajo. A través de la obra, él demuestra constantemente que resolver el conflicto entre los niños simplemente no importa. Esto se evidencia en la obra cuando constantemente es interrumpido por llamadas del trabajo, que él toma y después rompe el flujo de la conversación. Adicionalmente, él prácticamente jala a su esposa afuera del apartamento para poder irse y volver al trabajo en múltiples ocasiones. Ahora que hemos analizado cada aspecto de las adaptaciones, podemos ver las ventajas y las desventajas de cada adaptación. Las ventajas del formato de película surgen de la libertad que tienen los directores y los productores que vienen con la cinematografía. En la película se logran cosas que son prácticamente imposibles para una obra de teatro. Por ejemplo, el principio de la película incluye una escena donde se ven los niños peleando y se ve literalmente un niño pegándole al otro con un palo. Esto simplemente no hubiera sido posible o hubiera sido mucho más difícil de lograr en una adaptación en teatro. También se incluye un final muy irónico en la película donde se ven los dos niños convirtiéndose amigos, ¿verdad? Esto tampoco se hubiera podido lograr o hubiera sido muy difícil lograr esto con una adaptación en un teatro, y realmente le agrega un valor muy, muy interesante y se siente que tiene un cierre mejor la película a la obra de teatro. También cosas como el vómito, por ejemplo, esas cosas con efectos especiales se pueden mejorar y realmente el producto es uno mejor. También en general, atención al detalle, cosas pequeñas que no se pueden incluir en una escena, dada la logística que se necesita en una obra de teatro, sí se puede incluir en una película. La única desventaja de la película es que es un producto de negocio. Las películas requieren una gran inversión y deben ganar ingresos a través de vender tiquetes en el cine. Dado esto, las interpretaciones cinematográficas tienen que cambiar el texto original para poder apelar a una mejor audiencia. En la película hubieron dos cambios a donde realmente los cambios surgieron de esto. El primero fue el cambio de Darling a Darjeeling, a donde Darling se estaba haciendo una referencia a cultura del oeste que se entendía mucho y era muy graciosa, y eso, el chiste realmente se perdió como Darjeeling y lo tuvieron que usar porque era una parte esencial de la obra. También, tuvieron que cambiar muchas cosas como los nombres de los personajes, y cambiaron cosas como cambiaron la luna de miel de los personajes de Nueva York en la obra original a India en la película. Y finalmente que cambiaron la ubicación en lugar, como habíamos mencionado previamente, de París a Brooklyn, porque la audiencia que podía apelar la película iba a ser mucho mayor, siendo una audiencia con la lengua primaria siendo inglés en vez del francés.